La última imagen que Leni guarda de su madre es desde el parabrisas trasero del coche. Leni está adentro, arrodillada sobre el asiento, con los bracitos y el mentón apoyados en el respaldo. Afuera, su padre acaba de cerrar el baúl con un golpe, luego de sacar una valija y dejarla en el piso junto a su madre. A partir de aquella mañana, el reverendo Pearson se presentó como un pastor viudo con una pequeña hija a cargo. Un hombre en su condición genera inmediatamente confianza y simpatía. Si un hombre a quien Dios le ha arrebatado a su esposa en la flor de la juventud, dejándolo solo con una niña de pocos años, sigue adelante, firme en su fe, inflamado por la llama del amor a Cristo, ese es un hombre bueno, un hombre a quien hay que escuchar atentamente. Oyéndola a Selva Almada leer este fragmento del Viento que arrasa, una novela que arrasó apenas salió, fue, no sé, pero yo no diría, no tuvo todavía un premio en sí mismo, pero sí el reconocimiento de la gente, la novela más vendida, bueno, todos los reconocimientos posibles. Oyéndote este fragmento, pese a que la novela, por supuesto, la he leído y la he leído varias veces, recupero ese encanto que tienen estos personajes. Esta es una novela que tiene solamente 4 personajes. Acabamos de conocer a 2 de ellos y a conocerlos de una manera un tanto insólita, es decir, ya puestos en el conflicto, en un conflicto que nunca se nos va a revelar. El reverendo Pearson deja a su mujer, que se queda haciendo señas, me imagino, llorando, mientras el auto arranca, y la pequeña Leni, que está apoyadita en el asiento de atrás, saludando a su mamá, que no sabe por qué se queda. Y a partir de ahí, el reverendo Pearson sabe que se está haciendo cargo de esa chica y también que tiene una misión, y su misión es predicar. Entonces emprenden la marcha, no esta, años después, cuando ya Leni va teniendo unos 14 años, calculo, sí, una cosa así. Pasa además en el Chaco, una provincia que queda al norte de la República Argentina, y en un momento dado se les queda el auto, alguien los remolca y los lleva al taller del gringo Bauer. Le dice, quiere que lo acerque porque el gringo arregla todo. Y ahí nos encontramos con otro modelo, con un modelo inverso. El gringo Bauer, que tiene ese taller, tiene a su vez un muchachito, al cual cuida, protege, que vive con él, y al que lo llama Tapioca, aunque se llama José, y ese es el hijo de él. Pero el chico no lo sabe. Él sí lo sabe porque la madre se lo entregó. Es decir, fíjense, resumiendo, simplificando todo, ¿no es cierto? Porque después, atrás de todo eso, está la literatura y está el maravilloso relato que construye Selva. A partir de esto, para presentar nada más la novela, te queremos escuchar a vos. Bueno, la novela esta, en realidad, cuando pensé la historia, que era otra, estaban sí los personajes, estaba el reverendo, la hija y estaba el mecánico. Iba a ser un cuento y los protagonistas la protagonista del cuento iba a ser Leni, la hija del reverendo. De hecho, el primer archivo que tengo se llama La hija porque era como un título provisorio. Bueno, empecé a escribirla y me pasó algo que nunca me había pasado, creo que porque nunca había escrito una novela y esto fue como medio un accidente. Esta novela fue como un poco un accidente porque no es que pensé en escribir una novela y pensé la historia en función a lo que supone una novela, que es una cierta extensión, complejidad. Que el personaje, como la estrella, digamos, del cuento iba a ser Leni, el personaje del pastor, de su padre, era más bien una parodia de los pastores que vemos en la televisión o en las películas, que siempre son tipos
que quieren sacarle la plata a la gente. Y a medida que empecé a escribir la historia, esta otra historia que era un poco más chiquita, más reducida, el personaje de él empezó a tomar otra dimensión. Se te dio vuelta. Se me dio vuelta y se convirtió en un personaje contradictorio, porque el pastor, o sea, el personaje de Pearson es muy contradictorio, porque por un lado hace el bien o predica determinadas cosas y por el otro no tiene ningún empacho en dejar a su mujer, aunque no sabemos la razón, porque nunca se dice en la novela. Lo adoran sus feligreses, pero su hija lo detesta, entonces es un personaje eso, con muchas contradicciones, pero al mismo tiempo empezó a crecer y yo empecé a creerle al reverendo. Me empezó a aparecer como un personaje, un fanático, sí, religioso, pero alguien que realmente cree en lo que dice, que no lo dice para sacarle la plata a la gente, sino que lo dice porque de verdad lo piensa. Y bueno, ahí es como que la historia empezó a abrirse un poco. Ya el personaje también del mecánico, que al principio era como personaje súper secundario, también empezó a tomar a tener otros matices a partir del encuentro con este reverendo y su hija. Y bueno, en un momento me di cuenta que ya estaba excediendo la extensión de un cuento, que además ya había otras cosas como estos flashbacks donde se cuentan cómo el reverendo abandona a su esposa, o cosas cuando se cuentan cómo la madre lo deja a Tapioca y cosas así, que bueno, que ya no se podía meter en un cuento porque ya era demasiado. Y ahí fue que dije, bueno, por ahí yo, que nunca había pensado escribir una novela, por ahí me sale. Estoy frente a una novela y tengo que hacerme cargo de eso y ver si funciona o no funciona. Y bueno, ahí empecé a pensar cómo seguiría, qué le faltaba para que eso se convierta en una novela, y empecé como a anotar en unos de esos papelitos que se pegan, ¿viste? Por ese momento yo tenía un escritorio grande que tenía un vidrio arriba, entonces anotaba en los papelitos de esto, bueno, una oración que se sintetizase lo que yo creía que podía haber en ese capítulo, y las iba pegando ahí. Bueno, y a medida que avanzaba, por ahí escribía acá este papelito, y después escribía el de allá, y bueno, y después lo fui como también armando a ver cómo iba a ser la secuencia, también despegando y cambiando los papeles de lugar. Sabés que es muy interesante esto que contás, porque nunca habían entrevistado a tantos escritores, nadie me contó. A veces te hablan un poco de la cocina, pero nadie me contó esto que me interesa muchísimo, que es esto de pegar los papelitos con ideas y darse cuenta que de pronto pueden ir en una dirección o cambiarlos, claro, entrecruzarlos, y entonces tenemos otra dirección. Encontrarse con esos 4 personajes absolutamente distintos entre sí y en un escenario, insisto, hostil, casi te diría, porque el escenario no te ayuda para nada, vos no lo estás usando. De hecho, fuera de la tormenta y demás no pasa nada en el afuera. Entonces, creo que esto le agrega una tensión a la novela, que es lo que la hace realmente muy interesante, una tensión que después, un poco al final, estalla en la tormenta y en la pelea, claro, de los 2 personajes masculinos. Ese es un momento de mucha tensión, porque el reverendo se ha puesto entre ceja y ceja que tiene que conquistar a ese chico para su causa. Y su causa es la religión, en fin, sí, el dedicarse al Señor con mayúscula, ¿no? Y el chico está dudando, el personaje del chico también él está allí, pero pensando, yo creo que es una opción que se le presenta frente a ninguna. Es decir, él no tiene salida de ahí, de todas maneras. Él está con ese hombre al cual quiere, al cual respeta, pero ¿qué va a hacer? ¿Hasta cuándo se va a quedar ahí? Y en todo caso, ¿a dónde iría? No sé si es así, como lo habrás pensado vos. El personaje de Tapioca es en realidad lo que le llama la atención al pastor, es que es un chico no contaminado por el mundo, porque siempre ha vivido ahí con el Brouwer, con el mecánico.
no sabe nada de Dios porque como Brauer es ateo, nunca le enseñó nada. Es como un alma inocente. Y en el caso de Tapioca me parece que es la curiosidad natural de cualquier adolescente, que alguien viene y le propone casi a modo de aventura conocer otro lugar, que le empieza a hablar de otras cosas, bueno, le empieza a hablar de religión, que para él era un tema absolutamente desconocido. Claro. Y sí, y en algún punto la posibilidad de ver Sí, mundo, Selva, de escuchame, salir, él sí. está ahí, está en ese lugar. No es un chico que está en un barrio lejano, No, aunque no. sea lejano, pero que se junta con otros chicos a jugar a la pelota, No, o de que hecho, tiene, no tiene tiene nada, amigos, no tiene nada. absolutamente O sea, nada. su única conexión con el mundo es Brauer, que bueno, es un hombre grande. Y que bueno, que es limitada, Y que porque es limitada, absolutamente limitada. Entonces quiere decir que el pastor o el reverendo es de alguna manera la salida, su salida, Sí. su salida al mundo. Bueno, esto creo que lo que me llama la atención a mí fue lo que le llamó la atención a todo el mundo, porque no da la impresión de una primera novela, es una novela muy madura. Hay novelas que tienen un principio excelente y que vos las vas leyendo y al mismo tiempo vas pensando, ¿y cómo la va a terminar? Y a veces sí, te sorprende y te gusta y todo lo demás, y a veces es como una desilusión. En este caso creo que vos, creo no, estoy segura, estoy hablando desde mí como lectora, no como crítica, que no lo soy, ¿no? Me parece que tiene un principio absolutamente atrapante, que te pone en dos carillas el encuentro con todos los personajes, y tiene un final un poco teñido un poquito de melancolía, por lo menos te deja, a mí me dejó con una cierta como tristeza, pero que es el final que cierra, viste la pieza, Sí. la pieza que realmente ajusta y queda bien en ese mundo complejísimo que es una novela. Soy Selva Almada, nací en 1973 en un pueblo de la provincia de Entre Ríos que se llama Villa Elisa, pero viví muchos años en Paraná antes de venir a Buenos Aires. Hace 12 años que vivo acá en Capital Federal. El viento que arrasa es la novela que publiqué el año pasado, es mi primera novela. Antes publiqué libros de relatos, Una chica de provincia, Niños, y un libro de poemas que se llama Mal de muñecas. Y ahora en el 2013, en abril, sale mi segunda novela que se llama Ladrilleros. Doy clases de talleres de escritura y de lectura y hago corrección de estilo, de eso básicamente vivo. Y además organizo un ciclo de lectura que es muy importante acá en la ciudad de Buenos Aires que se llama Carne Argentina.